Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, nos va a hacer reflexionar y quizás hasta un poco suspirar. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz turca que nos ha conquistado a tantos con su talento y carisma. Pero no vamos a centrarnos en sus proyectos de ficción. No, hoy vamos a indagar en un terreno un poco más personal y a juzgar por el titular que les adelantábamos, bastante revelador: el amor no basta. ¿Qué significa realmente esta frase en el contexto de la vida y las relaciones de Hande Erçel? ¿Qué nos puede enseñar su experiencia sobre la complejidad del amor y la vida? Si les intriga tanto como a mí, quédense conmigo porque vamos a desgranar esta cuestión paso a paso. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle a ese botón de suscribirse. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y nos ayudan un montón a seguir creando contenido que les encante. Vamos a empezar por lo más básico. Hande Erçel, para quienes la conozcan menos, es una de las actrices turcas más populares y reconocidas a nivel internacional. Ha protagonizado numerosas series de televisión que han arrasado en audiencias, y su fama la ha llevado a ser un referente de estilo y belleza. Pero detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpreta, hay una persona real, con sus propias vivencias, sus alegrías y por supuesto sus desafíos. Y es precisamente sobre esos desafíos, particularmente en el ámbito del amor y las relaciones, que surge esta frase tan potente: el amor no basta. ¿Por qué decimos que el amor no basta? Piénsenlo bien. El amor es un sentimiento maravilloso, una fuerza poderosa que puede mover montañas y llenar nuestras vidas de luz. Sentirnos amados, amar a alguien profundamente, es una de las experiencias más gratificantes que podemos tener. Sin embargo, la vida real rara vez es un cuento de hadas donde el amor, por sí solo, resuelve todos los problemas. En la vida de Hande, como en la de muchos de nosotros, hemos visto que existen otros factores, otras capas, que interactúan y dan forma a nuestras relaciones y a nuestra felicidad. Si analizamos un poco el contexto público de Hande Erçel, podemos observar cómo ha gestionado su vida personal frente a la atención mediática constante. Las relaciones sentimentales de las celebridades son siempre foco de interés, y la de Hande no ha sido la excepción. Hemos sido testigos de diferentes etapas, de relaciones que empezaron con gran ilusión y que, por diversas razones, no llegaron a buen puerto. Y es aquí donde entra la reflexión sobre si el simple hecho de sentir amor, de tener química, de desear estar juntos, es suficiente para que una relación funcione a largo plazo y supere los obstáculos. Muchos factores intervienen en la salud y durabilidad de una relación. La compatibilidad de caracteres, por ejemplo, es fundamental. ¿Dos personas se entienden realmente? ¿Comparten valores importantes? ¿Tienen visiones similares del futuro? A veces, aunque la chispa exista y el cariño sea inmenso, las diferencias insalvables en estos aspectos pueden hacer que la relación se vuelva insostenible. El amor, sin una base sólida de entendimiento mutuo y de objetivos compartidos, puede sentirse frágil ante las embestidas de la vida cotidiana. Otro aspecto crucial es la comunicación. El amor nos une, pero la forma en que nos comunicamos, cómo expresamos nuestras necesidades, cómo resolvemos los conflictos, es lo que realmente mantiene viva y sana una relación. Si dos personas se aman pero no son capaces de hablar abiertamente, de escuchar de verdad al otro, de encontrar soluciones juntos, entonces el amor puede quedarse en un sentimiento estático, incapaz de crecer y adaptarse. El amor necesita ser cultivado con conversaciones honestas, con empatía, con la voluntad de entender la perspectiva del otro, incluso cuando no la compartimos. Además, no podemos olvidar la importancia del respeto mutuo y la admiración. El amor, en su forma más plena, va de la mano con el respeto por la individualidad del otro, por sus sueños, por su espacio. La admiración, ese reconocer y valorar las cualidades del otro, también es un pilar fundamental. Si el amor se desvanece y deja paso a la crítica constante, a la falta de reconocimiento, a la imposición de nuestra propia visión, entonces ese amor inicial se ve erosionado. Hande, como figura pública, probablemente se enfrenta a presiones y expectativas que van más allá de lo que cualquier persona en una relación normal podría experimentar. Manejar esa presión, mantener la individualidad y el respeto dentro de una relación, puede ser un desafío enorme. La independencia y el crecimiento personal son también vitales. Una relación saludable no debe ser un sustituto de la propia vida, sino un complemento.
Si una persona sacrifica sus propios sueños, sus amistades, su desarrollo profesional por amor, esa relación puede volverse asfixiante y, a la larga, insostenible. El amor no debe ser una jaula, sino un impulso para ser mejores, para alcanzar nuestras metas, tanto individualmente como en pareja. Hemos visto en la trayectoria de Anne su constante evolución como actriz, su éxito profesional, y esto sugiere que ella valora su independencia y su desarrollo personal, algo que sin duda influye en cómo concibe y vive sus relaciones. La vida nos presenta retos que el amor por sí solo no puede erradicar. Problemas económicos, crisis personales, diferencias de opinión sobre temas importantes, el paso del tiempo y los cambios naturales que trae consigo. En estos momentos el amor puede ser el motor para buscar soluciones, para apoyarse mutuamente, pero no es la solución mágica. Se necesitan herramientas, resiliencia, un compromiso real y una voluntad compartida de superar las dificultades. La vida de Anne, aunque envuelta en glamour, no está exenta de las vicisitudes comunes a todos los seres humanos. Entonces, ¿qué significa realmente el amor no basta en el contexto de Andercel? Podríamos interpretarlo como un reconocimiento de la complejidad de las relaciones humanas. Es una invitación a mirar más allá del sentimiento romántico inicial y a valorar la construcción activa de una conexión profunda y duradera. Implica entender que el amor es una base, sí, pero sobre esa base se necesita edificar con paciencia, comprensión, comunicación, respeto y un compromiso constante. Quizás la frase también nos habla de las expectativas poco realistas que a veces tenemos sobre el amor. En la cultura popular a menudo se nos presenta el amor como la meta final, la panacea para todas nuestras carencias. Pero la realidad es que el amor por sí solo no nos hace completos ni felices de manera automática. La felicidad individual, la autovaloración, la gestión de nuestras propias emociones, son responsabilidades que recaen en cada uno de nosotros, independientemente de si estamos en una relación o no. Podríamos pensar que Anne, al experimentar relaciones que quizás no han perdurado, ha aprendido esta lección de manera profunda. Que ha descubierto que por más amor que haya existido, otros componentes eran necesarios para que la relación floreciera y se mantuviera en el tiempo. Y esto es algo que nos puede servir a todos como lección. No se trata de ser cínicos sobre el amor, en absoluto. Se trata de ser realistas, de ser conscientes de que construir una relación sólida requiere esfuerzo y una visión integral de lo que implica estar con otra persona. ¿Qué más podemos inferir? Posiblemente la frase también apunta a la importancia de las redes de apoyo externas. A veces el amor de pareja, por intenso que sea, no es suficiente para navegar por las complejidades de la vida. La familia, los amigos, las pasiones personales, el trabajo significativo, todos estos elementos contribuyen a nuestro bienestar y a nuestra resiliencia. Si una persona se apoya únicamente en su pareja para obtener toda su validación y felicidad, esa relación puede volverse una carga insostenible. En el caso de una figura pública como Anne, la presión mediática y la constante exposición pueden ser factores determinantes. Las opiniones externas, los rumores, las comparaciones, todo esto puede influir en la dinámica de una relación. Si el amor en sí mismo no está respaldado por una fuerte confianza interna, por una comunicación asertiva para proteger la relación de las influencias externas, entonces es probable que se resquebraje. Finalmente, el amor no basta podría ser un llamado a la autoconciencia. Un recordatorio de que debemos conocernos a nosotros mismos, entender nuestras propias necesidades y límites, antes de poder esperar construir una relación sana y duradera con alguien más. Si no estamos en paz con nosotros mismos, si no sabemos lo que queremos, si tenemos miedos o inseguridades profundas, esas mismas cuestiones se proyectarán en nuestras relaciones, independientemente del amor que sintamos. Así que, en resumen, la frase «el amor no basta» aplicada al contexto de Andercel, nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de las relaciones y la felicidad. Nos enseña que el amor es un componente esencial, pero no el único ingrediente para una relación exitosa y para una vida plena. Se necesita compatibilidad, comunicación efectiva, respeto mutuo, independencia, crecimiento personal y, en muchos casos, una red de apoyo sólida. Es un reconocimiento de la complejidad de la vida y de las interacciones humanas, y un recordatorio de que, si bien el amor puede ser el catalizador, la construcción de una conexión duradera requiere un esfuerzo consciente y multifacético. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Hemos desgranado la idea de que el amor,
si bien es fundamental, no es la única pieza del rompecabezas en la vida. Hay en las relaciones. La experiencia, real o percibida, de figuras públicas como Andercel, nos ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de otros pilares en nuestras vidas. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Su tiempo y su atención significan un montón para mí y para todo el equipo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con que el amor no basta? ¿Qué otros ingredientes creen que son esenciales para una relación feliz y duradera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísima atención y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir explorando temas como este, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan reflexionar, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Hasta la próxima.